Y ahora me voy a comunicar con Ahmet Erdogan, ciudadano que se encuentra ahí en Turquía, en el epicentro. Vivió el terremoto, ambos terremotos y todas las réplicas. Muy buenos días, Ahmet Erdogan, desde Lima, Perú. Buenos días, saludos desde Turquía. Un gusto tenerlo. Aquí es importante tratar de entender la situación y también la ayuda que necesitan ciudadanos de todo el mundo. Hay compatriotas, incluso peruanos, en el epicentro. También hay sirios, ciudadanos sirios, porque sabemos que también este terremoto pues cruzó las fronteras, se sintió en varios países. Debo preguntarle, Ahmet, ¿cuántas réplicas se han sentido en las últimas horas desde que usted se encuentra ahí, en el epicentro de estos hechos? Gracias por la pregunta. Como se dice, desafortunadamente no puedo hablar muy el español. Es por eso voy a hablar en inglés. So basically, I am originally from Syria, and I have experienced la guerra. I experienced the war in Syria for more than 10 years. So I left my country and I came to Turkey, and now I am based in Turkey. I used to live in this city, and I have come to live in the city of Gaziantep for 7 years, and then I left it 3 years ago. But just 2 days ago, I came to Gaziantep just for a conference because I am an interpreter, a freelance interpreter. And maybe I was very unlucky that I came at this time when the earthquake has happened. It was a very massive earthquake. Please, Ahmet, let me translate for all the people that are seeing or watching our news report. Okay. Claro. What he's saying, lo que está diciendo en estos momentos, Ahmet, que él realmente es un ciudadano sirio, que hace 2 días precisamente se mudó hacia Gaziantep porque tenía un trabajo, tenía un evento que realizar como traductor, porque él es traductor, y ocurrieron estos eventos. Él vive realmente dentro de Turquía, ¿no? Se trasladó hace muchos años, salió producto también de la guerra de Siria y se estableció ahí en Turquía, pero tuvo que pasar por este sismo, lo vivió en carne propia. Ahmet, debo preguntarte en estos momentos, ¿cuál fue la sensación, ¿no? En el preciso momento? Incluso creo que tú grabaste un video en el que pudiste también pues, grabar este sonido tan impactante, tan poderoso de estos 2 terremotos. So in fact, like I am now 44 years old, and I can say yesterday, the day that the 2 earthquakes happened, the massive, like terremotos masivos, mortales, happened just yesterday. So it was the scariest thing I have ever seen in my life. And unfortunately, I saw that 2 times on the same day. The first one was very early in the morning while we were still sleeping in bed at 4:17 a.m. local time. And the second one appeared in the afternoon at 1:24 p.m. It was really, really startling and horrifying. It was an experience that I will never, ever forget. Maybe I am very lucky that I am still staying at a hotel, unlike a lot of people who are on the streets and in shelters. I am very lucky to be in a hotel, my own room, relatively safe. Ok, lo que está diciendo él que tiene 44 años de edad y que realmente era la primera vez que había sentido ese momento tan difícil, tan horrible, tan terrorífico, lo sintió en carne propia. Primero el primer sismo de 7.8 grados en la escala de Richter y horas después, también en horas de la tarde, no hora de allá de Turquía, pues el otro terremoto de 7.5 grados en la escala de Richter. Muy lamentable. Ahora, yo también me gustaría saber, tú te encuentras, are you inside of your hotel right now? You are not in the shelter with like another people right now. O sea, te encuentras en estos momentos en tu hotel, no en un refugio como las otras personas que tal vez necesitan ayuda. Pero, ¿qué se escucha? ¿Qué puedes escuchar en cuanto a la ayuda del gobierno? ¿Qué está diciendo el gobierno de Recep Tayyip Erdogan sobre también la ayuda humanitaria y la ayuda internacional que está ya en camino para Turquía y para Siria?
So as I said, I am very lucky because right now I am in my hotel and I don't need any aid. I don't need anything. If I need anything, I can just buy from the area around. But the government has been sending messages to all the people who have no more places to go to, who have no homes, who have been on the streets maybe since last night, to go to certain shelters, public gathering places, parks, schools, and any places where they can meet. And they are trying to meet their needs by providing maybe some food and support and whatever is necessary to keep them alive. Ok, lo que está diciendo él en estos momentos es que efectivamente el gobierno de Recep Tayyip Erdogan está mandando mensajes continuos, también mensajes que puedan ayudar a entender, mensajes también de ayuda y también de comunicacional, ¿no? Que puedan solventar, digamos, esta crisis que está pasando todos los turcos, ciudadanos extranjeros y también de Siria. Y ahora les dicen que no salgan a las calles, que se mantengan incluso en sus refugios, que no salgan del lugar donde ellos se encuentran. Bueno, afortunadamente, unfortunately, you are inside of your hotel right now, so you don't need any aid. But I'm pretty sure that people that are around you may need a lot of aid right now. So for this reason, the international help is coming. And what I wanted to ask you is how many minor earthquakes do you feel in the last hour? I was hearing about 300. Lo que le estoy preguntando en estos momentos es cuántas réplicas se ha sentido en las últimas horas. So let me answer the first part of your question. Okay. In spite of the fact that I don't need help because I am safe in this hotel, but I know, like, my brother, for example, lives in the same city, and I have a lot of other friends and a lot of relatives who also have been seeking for help and looking for help because they cannot go back to their homes because, you know, of the earthquake. So okay, far, I'm sorry. I want to interrupt you just a little moment. The house of your brother is collapsed right now. Lo que me está diciendo en estos momentos es acerca de, digamos, su hermano, ¿no? Que también él ha pasado por dificultades, y lo que estoy preguntando para tener la precisión es que si la casa de su hermano pues ha terminado destruida, colapsada. My brother's house is not collapsed, okay. But the problem is that between the two massive earthquakes, the one that happened in the morning and the one that happened in the afternoon, and so far we have seen more than 300 like tumblers and 300 minor earthquakes, aftershocks, and it has been horrifying. So this is why everybody is afraid to go back to their homes. They prefer to stay on the street because every 2 minutes or 5 minutes, believe me, because I don't go out of my hotel room, I can feel that there is an aftershock every 2 minutes or every 5 minutes. However, since this morning, like for the last 3 or 4 hours, there were only maybe 4 or 5 aftershocks. So that means hopefully things are getting better. But the problem is that there is a huge, huge need for help because this earthquake did not affect only one city. It affected maybe a dozen cities inside of Turkey and inside of Syria, particularly my original hometown of Aleppo, and on the Syrian coast as well. Okay, let me translate, please. Okay, aquí es importante lo que está diciendo Ahmad, porque lo que ha acotado es que se ha sentido 300 réplicas en las últimas horas. Claro que estas réplicas también a lo largo de los últimos minutos, digamos que se han realizado o se han producido con un tiempo espaciado, ¿no? Digamos que esto se está disminuyendo. Ahora, mucha gente, ¿y por qué hablaba de su hermano? Porque si bien su casa no ha colapsado, muchas personas prefieren estar en las calles o prefieren estar también en los refugios asignados o también infraestructuras públicas asignados por el mismo gobierno. Cada 2 minutos o cada 3 minutos se ha registrado una réplica. Eso es luego del primer terremoto y luego del segundo terremoto. Ahora digamos que las réplicas pues se están alargando, ¿no? Y se puede sentir en menor impacto. Cierto que mucha gente necesita una gran ayuda, sobre todo los que se han quedado sin sus casas, y también estaba hablando Ahmad, porque él es un ciudadano sirio, acerca de Alepo, su lugar original. Él viene de ahí, son docenas de ciudades devastadas completamente y la verdad, la ayuda internacional es necesaria. Quiero terminar con eso. I want to finish with this question, please, Ahmad. Is it snowing right now? It's raining right now. I see the weather is so
right now is a worst thing that you need to pass in this context. I just wanted to clarify that I have been for 48 hours in this hotel room and I have not left it at all, only for a few minutes when the earthquake has stopped. So I would go outside on the street just for 2 or 3 minutes and then come back. This is why I have been able to feel that there was a replica every 3 or 5 minutes. But maybe the other people on the street did not feel. They did not feel that because they are in open spaces. Well, basically, all I need, or my message to the world, is just to pray for the Turkish people and for the Syrian people alike, and for all the innocent people, and to give the support they can. Because actually a lot of teams have already arrived, but because there are so much damage to the roads, they are sometimes unable to come to the area to rescue the people or to help the people. But the government is doing all it can, and it's doing its massive work to try and rescue a lot of people, and they have already rescued a lot of people. Okay, permíteme un momento. Let me translate this part, is important. Lo que está diciendo Claro. Lo que está diciendo en estos momentos es que si bien él puede haber sentido una réplica cada 5 minutos, tal vez la gente que está afuera tratando de rescatar, pues, o tratando de sacar a sus familiares entre los escombros, no pudo haberlo sentido de esa forma. Él se encuentra dentro de su hotel ahí en Gaziantep. Ahora, mucho esfuerzo también del gobierno turco para tratar de ampliar estas brigadas de ayuda, también humanitaria, que está recibiendo del exterior para seguir en estos rescates. Pero lo que te preguntaba, Ahmad, previamente es acerca del clima. Está lloviendo, está nevando, porque sabemos que las condiciones climatológicas en medio de ese terremoto también es lo que está afectando a todos los damnificados que se han quedado sin casa. In Gaziantep, it was like snowy and rainy like the last 2 days, and this is why the efforts to try and help and support the people and rescue the people was very, very difficult and very hard. As you saw in the video that you have just shown, like after the earthquake, we went out of the hotel, but it was snowy and it was cold, so some people were worried, like, shall we stay out on the street or go back to the hotel because it was warm inside? So we stayed outside for maybe 1 hour, and after that, well, we thought maybe the earthquake is over, so we came back to the hotel and stayed. But today, this morning, it has become sunny and it has become clear in Gaziantep. So hopefully, this is going to make the efforts to rescue the people easier. Muchas gracias, Ahmad. Voy a traducir esto último, lo que quiere decir que sí, efectivamente, durante los terremotos, durante esos 2 días críticos, sobre todo ayer estuvo lloviendo, también estuvo pues nevando, pero ahora ha amanecido pues con un sol un poco resplandeciente que también puede ayudar y dar esperanza a todas las personas que están buscando entre los escombros, como lo vemos en las imágenes, apoyados también de los brigadistas, y tratar pues de saber si sus familiares están ahí. Esperemos que así sea, esperemos que sea un día diferente. Bueno, la verdad que son 5.000 muertos hasta lo que sabemos, y yo te agradezco. Thank you for your time, Ahmad Erdogan, ciudadano sirio ahí en Turquía. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Adiós.